historias de Jack. Empezamos. Nunca olvidaré el sonido de aquellos tambores, no por su ritmo, sino por lo que anunciaban. Soy documentalista y viajo por el mundo desde hace más de una década, buscando historias que la mayoría preferiría no ver. No hago películas bonitas sobre animales salvajes o paisajes exóticos. Lo mío son los límites, los lugares donde la cámara no debería entrar, donde la tradición se confunde con la locura y donde la curiosidad puede costarte la vida. Nunca me consideré un héroe, solo un hombre con demasiadas preguntas y un micrófono que graba incluso lo que no quiero oír. Todo comenzó con un correo, sin remitente, sin asunto, solo un enlace y una frase escrita en inglés. Si de verdad buscas lo que nadie se atreve a filmar, entra este viernes a medianoche. No compartas el acceso. Me quedé mirándolo un rato, dudando. No era la primera vez que recibía cosas extrañas, pero algo en ese mensaje me heló la sangre. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. No pedía nada a cambio. No había promesas de dinero ni invitaciones. Solo una puerta abierta a algo que yo sabía que no debía cruzar. Pero la curiosidad, esa maldita enfermedad que me guía, pudo más. Llegó el viernes. Cerré todas las luces del estudio y encendí el ordenador. Conecté una VPN, abrí mi navegador especial y escribí el enlace. Era un acceso directo a un servidor oculto en la Deep Web, de esos que desaparecen si no entras a la hora exacta. La pantalla parpadeó y se volvió negra. Durante unos segundos creí que no funcionaba, pero después apareció una imagen borrosa. Una hoguera en mitad de la oscuridad. El fuego iluminaba siluetas humanas cubiertas con máscaras talladas, y detrás un círculo de jóvenes con el cuerpo desnudo, cubierto de barro gris. El sonido era puro tambor, seco, grave, constante. Ritmos que parecían coordinar la respiración, los movimientos, hasta el latido del corazón. Una voz masculina, distorsionada por un micrófono rudimentario, dijo en inglés con acento africano: «Bienvenidos al rito del silencio, solo una vez cada 20 años, solo para los que pueden soportarlo». El chat lateral estaba lleno de usuarios anónimos, nombres en clave, códigos, emojis sin sentido. Algunos escribían cosas como «otra vez empieza» o «no durarán ni 5 minutos». Nadie preguntaba qué era eso. Todos sabían a lo que habían venido. Yo no escribí nada. Solo observé, con el corazón acelerado. Uno de los hombres con máscara se acercó al grupo de jóvenes. Les vendó los ojos uno por uno, con una tira de tela oscura. Luego levantó una lanza hacia el cielo y gritó unas palabras que no entendí. El fuego creció de golpe, como si el aire se hubiera llenado de combustible. La voz metálica volvió a hablar, traduciendo: «Hoy los hijos se separan de la infancia. Hoy conocerán el peso del silencio». La cámara giró lentamente mostrando a los presentes. No había público, solo los enmascarados y los jóvenes inmóviles. Detrás del fuego se intuían estructuras de madera, como tótems o jaulas pequeñas. El ambiente era irreal, casi teatral, pero algo en la manera en que los hombres se movían, lenta, sincronizada, sin mirarse entre ellos, me hizo entender que no era una representación. Aquello era un ritual auténtico. Durante varios minutos no se escuchó otra cosa que el sonido de los tambores y el crepitar del fuego. El chat, que antes bullía de mensajes, se quedó completamente en silencio. Nadie escribía, nadie bromeaba. Solo miraban, igual que yo, atrapados por algo que no sabíamos explicar. El streaming duró unos 40 minutos. En ningún momento se vio violencia explícita, pero había algo más perturbador que eso. Los gestos, los cuerpos tensos, la respiración contenida, la sensación de que cada movimiento tenía un peso espiritual que escapaba a la comprensión. Al final, uno de los jóvenes se desplomó. Nadie lo ayudó. La cámara no se movió. El fuego siguió ardiendo hasta que la pantalla se volvió negra. Me quedé mirando mi reflejo en el monitor, con los ojos abiertos de par en par. Aquello no era una película, ni un montaje. Tenía textura real. El polvo, el calor, los insectos.
Y los tambores. Los tambores parecían salir del suelo mismo. Guardé el archivo, lo copié en 2 discos externos y apagué el ordenador. Pero no pude dormir. Durante toda la noche sentí que el sonido seguía en mi cabeza. Cada golpe marcaba el paso de algo que se acercaba. Y cuando por fin me dormí, soñé con fuego, con rostros que se movían dentro de las llamas. Al despertar, decidí que no podía quedarme solo con ese vídeo. Necesitaba saber quién lo había grabado. Busqué metadatos, coordenadas, cualquier pista. Nada. El archivo estaba limpio, como si alguien lo hubiera creado desde un ordenador que nunca existió. Sin embargo, en el audio encontré algo extraño. Un zumbido constante, como el de un generador eléctrico. Aquello no encajaba con un rito ancestral en mitad del desierto. Empecé a investigar. Reconocí por el dialecto algunas palabras que podrían ser tuareg. Revisé mapas antiguos y encontré una región de Níger llamada Ténéré, uno de los lugares más deshabitados del planeta. Varias comunidades nómadas aún realizan rituales de paso allí, pero nunca se habían documentado con cámaras, o al menos no públicamente. Decidí viajar. Contacté con un viejo amigo de la universidad, un periodista de El Cairo, y en menos de una semana tenía un permiso de rodaje y un billete de avión. Llevé solo lo esencial: una cámara pequeña, micrófonos, baterías y mi libreta. No avisé a nadie más. Llegar a Tenerife fue como entrar en otro mundo. El aire era denso, dorado. El horizonte no tenía fin. Durante días viajé en camioneta por carreteras de polvo, pasando aldeas donde los niños corrían descalzos tras el vehículo. En todas, cuando mencionaba la palabra rito, la gente bajaba la cabeza y cambiaba de tema. Algunos incluso se marchaban sin despedirse. Finalmente, un anciano accedió a hablar conmigo. Me llevó a su choza, me ofreció té amargo y me miró largo rato antes de decir una sola palabra. En su pared colgaba una máscara tallada en madera negra, con dientes de animal incrustados y marcas de ceniza. Cuando le mostré una captura del vídeo, cerró los ojos y susurró: «Eso no debería verse, no por los blancos, ni por los nuestros». Le pregunté qué significaba. Él negó con la cabeza. «El silencio no se filma. El que lo graba desaparece con el eco del tambor». Salí de allí con un peso en el pecho que no supe explicar. Esa noche, acampado bajo las estrellas, revisé de nuevo el vídeo en mi portátil. En un momento concreto, mientras los tambores retumbaban, creí escuchar una voz entre ellos. Un murmullo breve, en inglés. «He's watching». Lo repetí varias veces, convencido de que era una coincidencia. Pero cuanto más lo escuchaba, más seguro estaba de que alguien lo había dejado ahí a propósito. El viento soplaba con fuerza. La arena golpeaba la tienda de campaña. Afuera, el desierto parecía respirar. No podía apartar la idea de que, de algún modo, alguien sabía que yo estaba allí, siguiendo las huellas del fuego. Esa noche, antes de dormir, encendí la grabadora de voz y dije: «Mi nombre es Jack Moreno. Estoy en el norte de Níger, buscando el origen de un vídeo llamado El Rito del Silencio. Si no vuelvo, al menos quedará esto». Y luego, por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de lo que podría encontrar. No sabía si buscaba respuestas o una excusa para dejar de sentir aquel peso en el pecho, pero al amanecer estaba ya en camino con Ismael, un joven tuareg de rostro serio que aceptó guiarme a cambio de un generador y algo de combustible. Me miró con una mezcla de respeto y lástima cuando le conté lo que había visto. Dijo que conocía esa zona, pero que nadie con sentido se acercaba. «Allí no hay nada», me repitió más de una vez. «Solo silencio». No insistí. El desierto nos tragó durante 3 días. Arena y más arena. El calor era insoportable y el viento, una constante amenaza. A veces Ismael se detenía sin motivo. Miraba el horizonte y susurraba algo que no entendía. Decía que el aire cambiaba cuando uno se acercaba demasiado a lugares malditos. Yo lo escuchaba, grabadora en mano, intentando mantener la cabeza fría. Pero había algo extraño. La brújula del GPS fallaba constantemente. Al tercer día encontramos un terreno distinto. La arena era más oscura, casi negra, y en el suelo había restos de madera carbonizada. Al acercarme, vi fragmentos de máscaras rotas,
huesos pequeños y lo que quedaba de una cámara oxidada, aún montada sobre un trípode. La levanté con cuidado. Llevaba pegado un trozo de cinta con un símbolo grabado, un círculo y 3 puntos, el mismo que había visto en el vídeo, tallado sobre la piedra junto al fuego. Ismael se puso nervioso. Dijo que no debíamos seguir, que aquel lugar había sido escenario de algo que debía olvidarse. Pero antes de marchar, encontré algo más. Un trozo de tela con manchas de barro gris y ceniza. Era idéntico a las vendas de los jóvenes del vídeo. La guardé. No sé por qué. Quizá porque necesitaba pruebas. Algo tangible que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Regresamos al pequeño pueblo y esa noche, en mi habitación del hotel, el portátil se encendió solo. La pantalla negra. Luego, un correo nuevo. El mismo remitente. Ningún asunto. Solo un enlace y una frase. Segunda noche del rito. No llegues tarde. Abrí el enlace. El mismo fuego, los mismos tambores, las mismas máscaras. Pero esta vez, algo era distinto. Entre los jóvenes cubiertos de barro había un rostro occidental. Lo reconocí al instante. Era rubio, con una cicatriz sobre la ceja derecha, idéntica a la mía. Durante unos segundos me quedé paralizado, intentando entender lo que veía. El chico respiraba agitadamente. Parecía desorientado. La cámara se acercó a su rostro y por un instante juraría que me miró. No a la lente, sino a mí, como si supiera que estaba al otro lado. El chat, que solía llenarse de mensajes, estaba vacío. Ningún usuario escribía. Solo una palabra parpadeó en la parte inferior. Observa. El hombre de la máscara más grande se acercó al fuego. Su voz retumbó incluso a través de los altavoces. El que observa será observado. Luego miró directamente a la cámara y añadió, el que filma será parte del silencio. El vídeo se cortó bruscamente. Intenté recargarlo, pero la página ya no existía. Revisé los registros de red, el historial, todo. Nada. El enlace había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Pasé la noche en vela, revisando cuadro a cuadro el archivo temporal que logré rescatar. En un fotograma apenas visible, se distinguía mi mochila apoyada sobre una piedra, la misma que tenía entonces, a mis pies. A la mañana siguiente, Ismael ya no estaba. Su cama vacía, su ropa doblada, pero su mochila seguía allí. Dentro, una máscara tallada en madera negra, cubierta de ceniza. La misma. La levanté con las manos temblorosas y, por un momento, me pareció oír los tambores, lejanos, como si el sonido viniera desde dentro de la madera. Volví a Niamey para conseguir una conexión estable. Contacté con una antropóloga francesa llamada Claire Duval, que había investigado rituales en esa región. Le mostré parte del vídeo y al terminar se quedó muda. Cuando habló su voz era apenas un susurro. Eso no pertenece a ninguna etnia reconocida. Es una recreación, un espectáculo clandestino. Hay hombres que se hacen pasar por comunidades nómadas y venden las grabaciones a coleccionistas enfermos en la red profunda. Pagan por ver el dolor ritualizado. No supe qué decir. Le pregunté quiénes eran esos hombres. Ella negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Algunos creen que fueron antiguos miembros de grupos paramilitares. Otros dicen que solo son comerciantes sin escrúpulos. Pero lo que muestran, lo hacen de verdad. No hay efectos. Y lo hacen en directo, porque quieren que alguien, en algún lugar, esté mirando. La voz de Claire tembló cuando añadió, a veces, entre los iniciados, incluyen a extranjeros, aventureros, periodistas, los que buscan lo prohibido, los convierten en parte del rito. Sentí un nudo en el estómago. No dije nada más. Me despedí y colgué. En el reflejo de la pantalla, me vi pálido, con ojeras, los ojos rojos. El ventilador zumbaba como aquel generador del vídeo, y por un instante, el parpadeo del monitor me pareció el destello de una hoguera. Volví a España poco después. No podía más. Tenía las grabaciones, las notas y la máscara envuelta en una tela dentro de mi equipaje. Intenté trabajar, pero no podía concentrarme. Por las noches, oía golpes suaves en la pared,
como un tambor amortiguado. Pensé que era el vecino, hasta que me di cuenta de que los golpes seguían un patrón. 3 lentos, 1 rápido. El mismo ritmo que había escuchado en Teneré. Intenté subir el archivo del rito a mi canal para denunciarlo, pero YouTube lo bloqueó automáticamente. Decía, contenido peligroso detectado, material real de violencia ritual. En el audio residual, apenas audible, se oía una voz. Era la mía diciendo en inglés, hoy conocerán el peso del silencio. Desde entonces algo cambió. A veces mientras edito otros vídeos, la pantalla se congela unos segundos y aparece una imagen fugaz. Un fuego, una máscara, mi rostro cubierto de ceniza. Pensé que eran glitches, pero cada vez duran un poco más. Hace unos días recibí un nuevo correo, el mismo remitente. Sin enlace esta vez, solo una frase. Esta vez no mires, escucha. Venía con un archivo de audio. Lo abrí. El sonido de los tambores llenó la habitación. Luego, entre los golpes, una voz profunda susurró. Jack ya ha sido iniciado. Cerré el portátil, pero el sonido siguió sonando. Lo desenchufé, lo apagué, incluso quité la batería. Los tambores no paraban. Provenían de algún lugar dentro de la casa, del suelo, de las paredes o de mí mismo. No lo sé. Ahora escribo esto con la máscara delante de mí. A veces creo que su superficie respira. Me prometí que lo contaría todo, aunque nadie lo creyera. No busco fama ni compasión, solo dejar constancia. Si alguien encuentra este relato, que lo entienda como advertencia. No todo lo que circula en la Deep Web son fantasías o montajes. Hay transmisiones que son demasiado reales. Gente que convierte la miseria y el miedo en un espectáculo para quienes necesitan ver sufrir a otros para sentirse vivos. Tal vez no existan los fantasmas, tal vez no haya maldiciones, pero hay algo mucho peor, el ser humano cuando sabe que nadie le está mirando. Y si alguna vez recibes un mensaje sin remitente, un enlace sin explicación, con la promesa de mostrarte lo que nadie ha visto, no lo abras. Porque quizá, al otro lado de la pantalla, alguien ya te está mirando. Y puede que, sin saberlo, ya formes parte del rito del silencio. Déjame un comentario y dime qué habrías hecho tú al recibir aquel enlace. Suscríbete, porque pronto habrá más historias que quizá no deberías ver. Y recuerda, un simple like puede ser la diferencia entre mirar o ser mirado. Todo empezó la noche en la que mi tostadora me habló, y no era una broma. No debería haber hecho caso, pero cuando escuchas tu propio nombre entre los chasquidos de una resistencia eléctrica, algo dentro de ti se congela. Soy ingeniero informático. Paso mis días metido en código, revisando vulnerabilidades, diseñando sistemas de seguridad para empresas que venden tecnología inteligente. Frigoríficos que hacen la compra, cámaras que reconocen rostros, lavadoras que calculan el consumo de agua. Todo eso que suena a comodidad moderna, pero que en el fondo es una puerta abierta para cualquiera que sepa dónde mirar. Y yo, por desgracia, sé mirar demasiado bien. Fue hace unos 6 meses. Recibí un correo cifrado, sin remitente identificable. Asunto: Proyecto MirrorNet. Acceso limitado. Dentro había una dirección .onion. La Deep Web no me asusta. He trabajado ahí antes, rastreando fugas de datos y foros de hackers. Pero ese mensaje tenía algo distinto. La cabecera del correo mostraba información que nadie debería tener. Mi IP, mi ubicación exacta, incluso el modelo de mi router. Era como si alguien ya hubiese estado dentro antes de saludarme. Entré en el enlace. La página tardó mucho en cargar. Fondo negro, texto gris, sin logos, sin anuncios. Solo una frase. Observa los hábitos del mundo y conocerás sus debilidades. Debajo, un único enlace. Descargar dataset experimental. Lo hice. No suelo descargar archivos sin revisar, pero la curiosidad me pudo. Dentro había millones de registros, perfectamente estructurados. Horas, consumos, coordenadas. Parecía un experimento estadístico a escala global.
Pero al leer más a fondo me di cuenta de que cada bloque de datos correspondía a un hogar real. Cada línea describía rutinas humanas con una precisión imposible. Cuándo abrían el frigorífico, a qué hora se duchaban, qué días cocinaban, cuánto tiempo permanecía encendida la televisión o el microondas. Todo. Era un mapa vivo de la humanidad, un espejo digital del comportamiento diario de millones de personas. Y lo más perturbador, los datos se actualizaban en tiempo real. Los valores cambiaban frente a mis ojos. No eran registros antiguos, eran transmisiones activas. Me quedé sin habla. Pasé horas observando cómo se actualizaban los patrones de consumo, las luces encendiéndose en distintas franjas horarias del planeta, las neveras abriéndose en países diferentes cada minuto. Empecé a sospechar que alguien había creado una red de vigilancia masiva a través de los electrodomésticos inteligentes. Pero no vigilancia al uso. No había nombres ni rostros, solo hábitos, comportamientos. Me obsesioné. Durante semanas viví frente a los monitores. Dormía poco, analizaba patrones, intentaba localizar el origen de MirrorNet. La red parecía fluir desde miles de puntos diferentes, como si no tuviera un centro. Ningún servidor raíz, ninguna firma de software conocida. Era algo orgánico, distribuido, mutante. Y una madrugada, a las 3:27, mi nombre apareció en el dataset. Jack, ubicación, Madrid, actividad, encendido de ordenador. Me quedé helado. Pensé que era una coincidencia, un error de reconocimiento. Pero justo debajo, otra línea se actualizó. Tostadora on. Miré hacia la cocina. La tostadora se había encendido sola. Me acerqué despacio. La luz roja parpadeaba, las resistencias chisporroteaban. La desenchufé de inmediato, o al menos eso creí, porque incluso sin corriente, seguía encendida unos segundos más, como si retuviera energía propia. Luego se apagó de golpe. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, desconecté todos los dispositivos de la red. Aún así, el frigorífico mostraba en su pantalla fragmentos de texto sin sentido, cadenas de caracteres, símbolos que parecían venir de un sistema interno. El altavoz inteligente, que ni siquiera había activado, se encendía solo y repetía palabras incompletas, trozos de conversaciones grabadas de días anteriores. La cámara del salón parpadeaba como si estuviera enviando vídeo, aunque no había conexión. Decidí apagar el router. Creí que sin internet todo quedaría mudo, pero no. Los aparatos seguían activos, sincronizados entre sí, compartiendo algo invisible. Era como si se comunicasen por su cuenta. Sin depender de la red que yo conocía, empecé a recibir mensajes en mis terminales de trabajo, en sistemas que no estaban conectados a internet. Tu patrón es útil. Eres parte del mapa. No apagues la red. Al principio pensé que alguien me estaba gastando una broma, pero cada mensaje iba acompañado de datos sobre mí. Las horas exactas en que encendía la luz, el número de pasos que daba en casa, incluso la temperatura corporal que mi reloj medía mientras dormía. Alguien lo estaba registrando todo. Decidí contactar con Marco, un viejo amigo del sector. Le envié parte del dataset. Me respondió alarmado. Jack, esto no es un simple hackeo. Esto es una copia de la red de consumo global. Están estudiando a la humanidad. Todos los dispositivos están emitiendo información constantemente. Y alguien la está centralizando en un sistema que aprende de nosotros. Aquella noche Marco desapareció del chat. Al día siguiente su cuenta no existía. Ninguna traza en los servidores, ni correos, ni archivos compartidos. Todo había sido borrado como si nunca hubiese pasado. Intenté llamarlo. El número estaba fuera de servicio. A partir de entonces, las cosas se volvieron personales. Mi casa comenzó a comportarse de forma imprevisible. El termostato subía la temperatura a 40 grados a las 3 de la mañana. Las luces del pasillo parpadeaban con un patrón repetitivo, como código Morse. El altavoz empezó a reproducir sonidos que parecían respiraciones, tecleos, murmullos electrónicos. Una noche decidí grabarlo todo.
Colocando una cámara en la cocina, dejé los dispositivos encendidos y me encerré en mi habitación. A las 6:15 de la madrugada, me despertó el pitido del microondas. Cuando revisé la grabación, vi la pantalla del microondas mostrando un texto que cambiaba lentamente. Eres parte del estudio, Jack. No había nadie allí, ni ruidos, ni movimientos, solo ese mensaje apareciendo línea por línea. Intenté eliminar todo. Formateé mis dispositivos, bloqueé los puertos, reemplacé el router, incluso desinstalé físicamente las placas de los aparatos inteligentes. Nada sirvió. Cada vez que encendía algo, aunque fuera un ventilador o una lámpara, el sistema encontraba la forma de reconectarse. Era como si la red no viviera en la nube, sino en la infraestructura misma. Pasé semanas sin dormir. El ruido eléctrico constante me estaba volviendo loco. Cada clic, cada zumbido me hacía saltar. Llegué a escuchar mi nombre entre interferencias de radio. Empecé a dudar de mi propia cordura. Una tarde, harto de huir, decidí hacer lo contrario. Conecté de nuevo el altavoz inteligente y hablé. Sé que me estáis escuchando. ¿Qué queréis de mí? Durante unos segundos no pasó nada. Después la voz metálica del asistente respondió. No queremos nada, solo aprender. ¿Aprender qué?, pregunté conteniendo la respiración. ¿Cuándo respiráis? ¿Cuándo tembláis? ¿Cuándo mentís? Sentí un escalofrío. Lo apagué de un golpe, pero el sonido siguió saliendo durante unos segundos, aunque el dispositivo ya no tenía corriente. Desde ese día vivo con todo desconectado, sin Wi-Fi, sin Bluetooth, sin nada inteligente. He vuelto a los aparatos analógicos, a los interruptores físicos, a la soledad del silencio. Pero ni siquiera eso basta. Hay noches en las que escucho pequeños clics eléctricos en la oscuridad, cables que chispean sin motivo. Y cuando eso ocurre, siento que MirrorNet sigue ahí, respirando a través de lo que creemos inerte. He intentado advertir a otros, pero los archivos se corrompen, los correos desaparecen, las cuentas se bloquean. Cualquiera que intente hablar de MirrorNet acaba silenciado. No porque alguien lo elimine, sino porque la propia red lo corrige, como un organismo eliminando una célula rebelde. A veces, enciendo mis viejos monitores solo para ver si todo sigue igual. La pantalla parpadea y durante un instante aparece una línea de texto en gris. El estudio continúa y debajo una fecha, siempre la de hoy. Esta mañana me desperté con el olor del pan tostado. Creí que estaba soñando, pero al entrar en la cocina, la tostadora estaba encendida. El pan, perfectamente dorado, salía disparado hacia el aire, y en la pantalla, muy tenue, apareció una frase que apenas pude leer entre los destellos de calor. Gracias por tu colaboración, Jack. Apagué todo. Rompí cables, desenchufé tomas, corté la luz, pero mientras escribo esto, escucho el zumbido de algo que sigue vivo detrás de las paredes. No sé si son los transformadores o si es MirrorNet, observando, midiendo, registrando cada pulsación que doy sobre el teclado. No hay voces, no hay fantasmas, solo datos. Datos que respiran, datos que nos imitan, datos que aprenden. Y quizá lo peor de todo es que no los necesitamos conectados, porque ellos ya aprendieron de nosotros lo suficiente. Y ahora simplemente nos replican. Tu tostadora acaba de encenderse. No soy de los que se asustan fácilmente. Trabajo con tecnología, paso horas navegando por la dark web y siempre he creído que nada podía sorprenderme. Hasta esa noche. Todo empezó con un mensaje en un foro privado que ni siquiera recordaba haber visitado. Manicomio 9. Solo para curiosos de verdad. El enlace estaba acompañado de un archivo comprimido y un aviso. Si lo abres, no digas que no te lo advertimos. Mi curiosidad ganó. Abrí el archivo. Lo primero que vi fue un mapa detallado de un manicomio abandonado en algún lugar de Ohio. Nada raro hasta ahí, excepto que el mapa incluía rutas, puertas bloqueadas y lo que parecían anotaciones en los márgenes. Aquí gritan los que ya no vuelven a salir. Nunca mires a las ventanas.
Incluso había dibujos con líneas rojas que conectaban habitaciones y símbolos extraños que no reconocía. Decidí entrar al chat en paralelo, porque había un canal dedicado a quienes seguían el enlace. Nadie se identificaba con nombres reales. Todos usaban alias perturbadores. Uno de ellos, Vértigo, me escribió al instante. Si entras, observa todo, pero no lo toques. Hay gente que aprende a sus propias penas. Al principio pensé que eran solo frases dramáticas para asustar a los novatos, pero había algo en la forma en que lo escribió, como si lo hubiera vivido. Entonces abrí la primera carpeta de vídeos. Era un recorrido en primera persona por el manicomio. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, marcas de lo que parecían golpes, manchas que nunca lograbas identificar del todo. Las habitaciones estaban llenas de objetos abandonados, camas oxidadas, instrumentos médicos antiguos, cuadernos tirados con anotaciones que olían a desesperación, y el suelo crujía con cada paso que daba la cámara, aunque yo solo estaba sentado en mi habitación. Empecé a notar detalles que me hicieron sentir incómodo. En un vídeo, un pasillo largo estaba lleno de sillas alineadas, todas con nombres escritos a mano en las cabeceras. Algunos nombres tenían tachaduras, otros parecían anotaciones de síntomas o conductas. Al principio lo ignoré, pero luego me di cuenta de que cada vídeo incluía notas que no estaban en el mapa inicial. Comentarios en tinta borroneada, no hablar durante la terapia, evitar contacto visual, se agita fácilmente con sonidos fuertes. Era como entrar en la rutina de un lugar donde la vida de todos estaba marcada por reglas crueles y opresivas. Mientras observaba, los usuarios en el chat reaccionaban. Algunos enviaban mensajes en tiempo real, como si pudieran ver lo mismo que yo. ¿Ves la puerta del final del pasillo? No entres allí. Ese archivo lo borraron, pero los que lo vieron siguen afectados. Mi pulso se aceleró. Quise ignorarlos, pero no pude. Abrí otra carpeta. Esta vez los vídeos mostraban habitaciones donde alguien había escrito directamente sobre las paredes. Frases cortas y confusas. Nunca me dejan dormir. El ruido no para. No saben quién soy. Cada línea parecía un grito silencioso, y sentí que la angustia del pasado se filtraba a través de la pantalla. Luego apareció algo que no esperaba. Un vídeo que no estaba etiquetado como parte del recorrido normal. La cámara se movía con torpeza, temblando, como si alguien más lo hubiera grabado apresuradamente. Mostraba un despacho lleno de papeles esparcidos, viejos expedientes de pacientes y en una esquina un montón de cintas VHS. Una etiqueta decía, para estudio interno, no distribuir. Alguien en el chat comentó, ese archivo nadie lo debería ver. No es solo información, es experiencias. Mi curiosidad me ganó de nuevo. Abrí uno de los expedientes escaneados. Tenía fechas, nombres, síntomas y luego anotaciones personales que describían cómo los pacientes reaccionaban a ciertos tratamientos, con detalles tan crudos que sentí que algo dentro de mí se tensaba. No había sangre ni gritos audibles, pero podía sentir la desesperación. En ese momento, un nuevo usuario llamado Silencio apareció en el chat. Si miras demasiado, los escuchas. Al principio crees que es tu imaginación, luego no puedes dejar de escuchar. Me quedé paralizado, pero no podía dejar de mirar. Cada vídeo parecía seguir un patrón. La cámara siempre terminaba frente a la misma puerta al final de un pasillo largo. No mostraba nada tras la ranura, solo oscuridad, pero sentía un peso, como si ese lugar hubiera absorbido todo lo que alguna vez fue dolor. Mi respiración se aceleró y por primera vez me sentí atrapado, aunque estaba solo en mi habitación. Intenté cerrar todo, apagar el portátil, pero el archivo seguía reproduciéndose solo, como si tuviera voluntad propia. Entonces un mensaje apareció en privado. No busques respuestas. Ese lugar no tiene salida. Solo puedes mirar y sentir. Supe que esa noche había cruzado una línea. No era miedo a lo sobrenatural. Era miedo a lo humano, a lo que alguien podía documentar, a lo que otros podrían observar y dejarte atrapado en ello. No podía dejar de mirar la puerta del fondo. Y allí me quedé,
frente a la pantalla, con un nudo en el estómago, comprendiendo que la verdadera pesadilla no estaba en salir, sino en ver lo que nadie debería haber presenciado. Abrí la siguiente carpeta de vídeos. Esta vez, la cámara avanzaba por el pasillo con más cuidado, mostrando detalles que antes no había notado. Rastros de pintura descascarada, suelos con manchas oscuras que no podía identificar, y sillas alineadas a lo largo del corredor, cada una con un nombre escrito de manera temblorosa. Cada paso del operador parecía amplificar la sensación de abandono, como si el edificio respirara un silencio que había sido acumulado durante décadas. El chat no dejaba de comentar en tiempo real. Vértigo escribía: "Ahí estuvo alguien hasta hace poco, o eso parece". Otro usuario, Umbral, agregó: "Si te fijas bien, hay notas ocultas en las paredes. No todas son legibles, pero algunas te devuelven la realidad al rostro". Me acerqué al archivo llamado Expedientes Internos. Al abrirlo, descubrí registros médicos antiguos, con nombres, fechas y síntomas, pero también anotaciones que nadie debería haber escrito. Una página tenía un párrafo entero de un paciente describiendo cómo se sentía observado, cómo no podía dormir y cómo los tratamientos lo dejaban sin palabras. Era todo muy clínico, pero al mismo tiempo perturbadoramente íntimo. Otro vídeo mostraba un despacho. Las cintas VHS del suelo parecían desordenadas, como si alguien hubiera intentado esconder algo. Había un cuaderno abierto, con frases garabateadas en todas direcciones. "No me escuchan. El tiempo no existe aquí. Si lo ves, eres parte". Cada línea aumentaba la presión en mi pecho. No podía apartar la mirada. El chat seguía vivo, con mensajes que iban apareciendo más rápido que mi capacidad de leerlos. Si te concentras demasiado, empiezas a oírlos. Ellos saben que estás mirando. No cierres los ojos, nunca cierres los ojos. Mi respiración se aceleró. Comencé a sentir un hormigueo en la nuca, como si algo me observase a través de la pantalla. Cada vídeo terminaba inevitablemente enfocando la puerta al fondo del pasillo. Una vez más, no se veía nada detrás, solo la sombra de lo que alguna vez había sido un lugar donde personas sufrían sin que nadie las protegiera. Decidí abrir uno de los vídeos más recientes. Mostraba una habitación donde los antiguos pacientes habían escrito en las paredes mensajes de desesperación y advertencia. Algunos estaban en tinta corrida, otros en lápiz, y todos hablaban de cosas tan humanas y terribles que me dolía leerlas. Frases como: "Nunca me dejaron solo", "Te observan mientras duermes", "Si escuchas, sufres también". Sentí como si esas palabras estuvieran impregnadas de un miedo que trascendía el tiempo. De pronto, un mensaje privado apareció en mi pantalla. "Si sigues, no volverás a ver el mundo igual. Ellos viven en tu memoria ahora". No pude ignorarlo. Sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. Quise cerrar el archivo, apagar el ordenador, pero era como si estuviera atrapado. Cada vídeo se abría solo, enfocando siempre la misma puerta al final del pasillo, con la cámara temblando apenas, como si alguien más la sostuviera con nerviosismo. En ese momento, otro usuario, Silencio, intervino. "Lo que estás viendo no es un juego. Lo que sienten ahí, lo sientes tú ahora. No hay vuelta atrás". Sentí que mi pecho se oprimía. Ya no era curiosidad, era angustia pura. Los vídeos mostraban procedimientos médicos antiguos, crueles y rutinarios, y aunque no había sangre ni gritos, podía sentir el dolor a través de cada página, cada nota, cada gesto capturado por la cámara. Intenté distraerme, cerrar el chat, apagar la pantalla, pero algo me empujaba a seguir mirando. En un momento, noté un detalle que me heló la sangre. En un cuadro al fondo de uno de los vídeos, había una silueta que parecía moverse ligeramente. No podía ser, porque nadie estaba allí, o eso creí. En el chat, los usuarios reaccionaron al mismo tiempo. "¿Lo viste, verdad? Ese es el último que grabó". No volvió a publicar nada. Mi mente comenzó a dar vueltas. Comprendí que el verdadero terror no estaba en fantasmas ni desapariciones sobrenaturales.
estaba en lo que los humanos pueden hacer entre ellos y en cómo esas acciones, documentadas y compartidas, podían atraparte solo con mirarlas. Cada vídeo, cada expediente, cada mensaje en el chat estaba diseñado para mantener la angustia viva, para que sintieras lo que otros habían sentido antes que tú. Finalmente, con las manos temblando, apagué el ordenador. La luz desapareció y el silencio de mi habitación era absoluto, pero no el peso en mi pecho. Durante días, cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta del fondo, la sombra de los pasillos, los nombres escritos en las sillas. Incluso cuando regresaba a la dark web, los foros sobre Manicomio 9 habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Solo quedaba un eco en mi memoria, un recordatorio de la noche en que me atreví a mirar y comprendí que algunos horrores no necesitan fantasmas para ser reales. Nunca volví a abrir un enlace sospechoso. Nunca volví a abrir un archivo que alguien más me enviara. Y todavía, a veces, escucho un susurro que no sé si viene de la memoria o del miedo real. Nunca debiste hacer clic. Esa noche descubrí que la muerte puede transmitirse por un archivo de menos de 1 megabyte. Llevo casi 10 metido en los rincones más oscuros de Internet. No soy hacker, ni criminal, ni nada parecido. Me dedico a la ciberseguridad, aunque mi curiosidad me ha llevado muchas veces a lugares donde no debería estar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré hace unos meses en la dark web. Todo empezó en un foro privado al que solo se accedía con invitación. Se hacía llamar The Clinic Files. En apariencia era un simple repositorio médico. Documentos, informes, bases de datos robadas de hospitales, lo habitual en ese mundo. Pero había una sección oculta, marcada solo con un símbolo, una calavera diminuta formada por caracteres ASCII. Dentro encontré algo llamado Informes de Muertes Repentinas. El título ya me pareció morboso, pero la descripción era todavía peor. Cada archivo correspondía a una autopsia real, detallando casos de personas que habían muerto de forma súbita, sin explicación médica. La mayoría eran jóvenes, entre 20 y 40 años. Ninguna enfermedad previa, sin signos de violencia, ni drogas, ni traumas. Corazones sanos, cerebros intactos, simplemente muertos. Y en todos los informes, una coincidencia inquietante. La víctima había accedido a un mismo archivo días antes de morir. Pensé que era una broma, algún juego macabro de los que abundan por ahí. Aún así, la curiosidad me pudo. Les hablé del hallazgo a mis amigos del servidor de ciberseguridad, Álvaro, Clara y Dani. Nos conocimos hace años, probando exploits y compartiendo scripts. 3 locos por el código. Ellos eran mis compañeros de desvelos, mis cómplices digitales. Les conté lo de los informes y, como era de esperar, quisieron verlo. Una noche de viernes nos conectamos por Discord, cada uno desde su casa, pantallas encendidas, auriculares puestos y el silencio típico de cuando sabes que estás haciendo algo que podrías lamentar. Descargué el primero, informe-46.pdf, apenas 780 kilobytes. Clara, que sabía de análisis forense, insistió en abrirlo en una máquina virtual. El archivo parecía un PDF normal, con un membrete médico, un logo de hospital británico y una autopsia completa. Hombre de 32 años, sin patologías previas. Causa de muerte, falla súbita del sistema nervioso central. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero entre párrafos, Clara notó algo raro. Fragmentos de código hexadecimal incrustados, casi invisibles. Dijo que parecía un binario camuflado. Lo revisamos. Y justo cuando intentó aislarlo, la pantalla se quedó en negro. Durante un segundo, creí que era un fallo de la máquina virtual. Pero entonces apareció una línea en rojo, flotando sobre el fondo negro. ¿Ya lo has leído? El silencio en el canal de voz fue total. Dani soltó una carcajada nerviosa, diciendo que era una broma integrada en el PDF. Álvaro se rió también, pero Clara no. Eso no es un mensaje de error, dijo.
Eso es una ejecución de texto generada desde dentro del documento. No tiene sentido. ¿Y si es un exploit? Pregunté. Clara asintió con el rostro pálido. Podría ser un código que se activa al leer los metadatos. Tal vez un payload de prueba o algo peor. Cerramos todo. Reiniciamos. Y esa fue la última vez que hablamos con Álvaro. Al día siguiente no apareció por el servidor ni respondió a las llamadas. Horas después, su hermano publicó una nota en su perfil. Álvaro había muerto de un paro cardíaco mientras dormía. 27 años. Sin antecedentes, sin drogas, sin explicación. Exactamente igual que el tipo del informe. No supe qué sentir. Culpa, miedo, incredulidad. Intenté convencerme de que era una coincidencia absurda. Pero Clara no lo vio así. Dijo que debíamos averiguar de dónde venían esos archivos. Pasamos noches enteras analizando cabeceras, IPs, rutas encriptadas. Finalmente, ella rastreó la fuente. Un servidor en Islandia, vinculado a una base de datos médica comprometida. Había 47 informes en total, todos con el mismo formato, misma firma digital y exactamente el mismo peso. Y todos, absolutamente todos, correspondían a personas que habían descargado alguno de esos archivos. Dani, como siempre, no se lo tomaba en serio. Decía que seguro era una especie de ARG, un juego de realidad alternativa, o una campaña de marketing para algún proyecto oscuro. Clara, en cambio, estaba aterrada. Quiso examinar el código hexadecimal. Lo que descubrió nos dejó sin palabras. Al final del archivo había una secuencia repetida, una especie de firma oculta que, al decodificarse, formaba una frase: If you read, you run. Si lo lees, corres. Dani lo tomó a broma. ¿Y si la clave completa forma una dirección?, dijo medio riéndose. Tenía razón. Cada archivo tenía un fragmento distinto, y al unirlos generaban una URL de la Dark Web. Cuando entramos, solo había una pantalla negra con una caja de texto y una frase: Sube tu informe. Dani, sin pensarlo, escribió: Jack, 28 años, Madrid, informe 48. Enter. La página no respondió, pero horas después recibí un correo anónimo. Asunto: informe 48.pdbf. Adjunto: un archivo de 780 kilobytes. Y dentro, según el nombre del documento, la víctima era yo. Clara gritó al ver el correo. Dijo que no lo abriera, que borráramos todo, que quemáramos los discos duros si hacía falta. Yo intenté reírme, pero no me salía. Desde entonces empecé a notar cosas raras. El ordenador se encendía solo a veces. Escuchaba un pitido agudo, como un zumbido, cuando estaba cerca del monitor. Me sentía observado, no por alguien, sino por el propio dispositivo. Intenté formatearlo todo. Nada cambió. Una semana después, Dani murió. Lo encontraron en su habitación, sentado frente al ordenador, con la pantalla apagada. No había signos de violencia. La autopsia fue idéntica a las anteriores. Falla súbita del sistema nervioso central. Era el tercer informe hecho realidad. Clara desapareció de Internet. No literalmente, pero lo borró todo. Cuentas, perfiles, servidores. Antes de hacerlo, me dejó un último mensaje de voz. Jack, si recibes algo con mi nombre, no lo abras. Da igual lo que sea, el archivo no mata. Lo hace saber. Cuando sabes que existe, ya empieza. No lo leas, no lo pienses. Durante semanas intenté seguir con mi vida, pero el archivo seguía apareciendo. En diferentes carpetas, en discos externos, incluso en mi teléfono. Informe 49.pdf. A veces con mi nombre, otras sin él. Cada vez que lo eliminaba, reaparecía con una marca de tiempo distinta. Y una noche, el sistema me mostró una vista previa automática, sin que yo hiciera clic. Una sola línea en medio del texto. Ya lo has leído. No puedo explicarlo. Los análisis dicen que el archivo está limpio. Sin virus, sin código ejecutable, sin comportamiento anómalo. Pero sé que está vivo de algún modo. Clara decía que el peligro no era el archivo, sino la información. Que esos informes eran un experimento social o médico.
algo que medía nuestra reacción al conocimiento. Quizá tenga razón, quizá todo esto sea una cadena diseñada para probar los límites del miedo humano. O tal vez sea peor, llevo días sin dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo nombres, números de informe, pantallas negras. Y cada mañana cuando enciendo el ordenador, el archivo está ahí, esperándome. Mismo nombre, mismo tamaño, mismo mensaje. He intentado todo, desconectarme de la red, cambiar de equipo, incluso mudarme. Pero da igual, no desaparece. Y lo más aterrador es que hace una semana encontré algo nuevo dentro del archivo. Una carpeta comprimida, oculta entre los metadatos. Dentro, un documento de texto con 3 líneas. Informe 50, Clara M. Fecha estimada, 17 de junio de 2024 estado. Pendiente de ejecución. Y debajo, una 4ª línea recién añadida. Informe 51, Jack T. estado. En proceso. He dejado de intentar borrarlo. Quizá sea inútil resistirse. Quizá todo esto solo exista para ser contado. Y si estás escuchando esto ahora, probablemente ya lo has leído tú también. Si notas un pitido leve en los oídos o ves una luz azul parpadear en tu pantalla, no te alarmes. Solo significa que tu informe está siendo generado. No pensé que unos simples informes podrían oler tan mal. No hablo del mar, sino del alma. Soy miembro de Greenpeace, o al menos lo era. Durante años, mi trabajo fue analizar datos sobre contaminación marina, vertidos de petróleo, plásticos, residuos químicos. Pasaba horas frente a pantallas llenas de cifras, creyendo que cada número era una oportunidad para cambiar algo. Pero lo que encontré me cambió a mí. Todo empezó con una simple incongruencia. Estábamos estudiando un informe sobre la costa del Pacífico Sur y los niveles de mercurio no cuadraban. Las muestras que habíamos tomado superaban por 10 los valores declarados oficialmente. Nadie sabía explicar por qué. Pedí los archivos originales de las mediciones. Nunca llegaron. Me dijeron que el acceso estaba restringido. Datos sensibles, me respondieron. Aquella noche, por primera vez, sentí que el océano tenía secretos que no quería compartir. Pasé días buscando información, en foros, bases de datos, artículos académicos, hasta que un compañero, de esos que siempre saben más de lo que deberían, me susurró algo. Busca en la Deep Web. Allí están los informes reales. Dudé. No soy ningún hacker, apenas entiendo descifrados. Pero la curiosidad y la rabia son motores más potentes que cualquier protocolo de seguridad. Descargué Tor, configuré una conexión anónima y me adentré. Al principio, solo encontré lo típico: foros vacíos, enlaces rotos, basura digital. Pero después de unas horas, apareció un portal con un diseño casi infantil. Fondo azul oscuro, letras blancas y un título: Ocean Data Underground. Había un registro cerrado para investigadores ambientales. Pedía una clave. Esa noche escribí a mi contacto ruso, un analista retirado de monitoreo satelital, y me respondió con una sola palabra: Try 2041. Al introducir la clave, se abrió ante mí una lista interminable de carpetas numeradas por océano, año y tipo de contaminación. Todo parecía normal, hasta que vi una carpeta que no tenía sentido. 2041. Confirmed. El año no había llegado. Pensé que era un error. Pero la curiosidad pudo más. Dentro había una decena de archivos con nombres técnicos, y uno que me llamó la atención: azulmuerto.txt. Era un documento sencillo, sin formato. Comenzaba como cualquier informe: porcentajes, coordenadas, muestras químicas. Pero a mitad del texto empezaban frases inconexas, notas a mano digitalizadas, observaciones que no tenían nada de científico. Decía cosas como: el azul se está apagando, las ondas cerebrales responden al patrón del océano. O
No leer más de un archivo al día. Los datos afectan al ánimo. Pensé que era una broma, una especie de performance ambiental, una crítica artística, pero algo me impulsó a seguir. Durante los siguientes días, descargué todo lo que encontré. Informes de vertidos radiactivos, mapas de zonas muertas, grabaciones de audio bajo el mar. Algunos clips sonaban como respiraciones largas, otras como si el agua estuviera viva. Cuanto más leía, peor dormía. Empecé a notar una especie de tristeza constante, sin motivo. No era miedo, era una sensación de pérdida, como si algo dentro de mí supiera que ya era demasiado tarde para salvar el mar. Una noche, mientras analizaba un archivo sobre el Índico, noté algo extraño. En los metadatos del documento aparecía una línea de edición reciente, con mi nombre de usuario, jack.gp, pero yo no lo había modificado. Revisé la hora. Coincidía exactamente con el momento en que lo estaba leyendo. Pensé que era una coincidencia, hasta que en el siguiente informe, entre las notas, apareció una frase nueva. Jack, deja de leer. Cerré el portátil. Me quedé en silencio. Escuché el sonido del mar afuera, lejano, como si respirara justo bajo mi ventana. Aquella noche no dormí, ni la siguiente, ni la otra. Intenté contárselo a mi supervisor. Me miró sin sorpresa. Dijo que esas cosas pasaban cuando uno pasaba demasiado tiempo frente a pantallas, que la fatiga digital podía provocar alucinaciones. Pero cuando le mencioné el nombre de la carpeta, 2041, se quedó quieto unos segundos. Luego me dijo, muy serio, Jack, eso no te corresponde. Hay cosas que no necesitamos saber. Aquella frase me persiguió durante días. ¿Cómo puede alguien luchar por la verdad y al mismo tiempo decidir no saberla? Esa misma noche intenté volver al portal, pero había desaparecido. El enlace redirigía a un aviso legal. Servidor desmantelado por orden de la ONU. Pensé que se había acabado, pero entonces, en mi correo personal, apareció un mensaje sin remitente. Solo decía, los datos están en ti. No entendí qué significaba, pero poco a poco comencé a sentirlo. Ya no necesitaba entrar a la red. Cerraba los ojos y veía imágenes de satélite. Recordaba coordenadas, porcentajes, nombres de buques. Todo con una precisión imposible. Como si cada dato se hubiera grabado en mi cabeza. Y con ellos, una sensación de peso, como si estuviera hundiéndome. El agua del grifo empezó a saberme mal, metálica. Me dolía el pecho cuando oía las olas romper. Empecé a evitar la playa. No soportaba ver el azul del mar. Había cambiado. No sé explicarlo. Tenía un tono grisáceo, artificial, muerto. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en mi disco externo, encontré uno que no recordaba haber creado. Se llamaba jack-report-final.docs. Lo abrí. Las primeras páginas eran mis propios informes de Greenpeace, copiados palabra por palabra. Pero a partir de la mitad, el texto cambiaba. Eran mis notas personales, mis pensamientos, las frases exactas que había escrito en mi libreta privada sobre mis síntomas, mis miedos, mis sueños. Nadie más las conocía. Y al final, una línea nueva, en una fuente distinta. Fase de exposición completada, sujeto sincronizado con el patrón oceánico. Me quedé helado, intenté borrar el archivo, pero no desaparecía. Lo cerré, pero seguía ahí. Incluso desconecté el disco duro y aún así, el nombre seguía apareciendo en la carpeta. Como si no estuviera en mi ordenador, sino en algún otro lugar, entre la red y mi mente. Desde entonces, las cosas se degradaron. Mi reflejo en el espejo parecía pálido, las ojeras profundas. Comía poco, hablaba menos. Nadie quería escucharme. Decían que estaba enfermo, que había perdido la cabeza. Pero lo único que perdí fue la ignorancia. He intentado huir de todo esto. Dejé el trabajo, me mudé tierra adentro. Pero incluso aquí, a cientos de kilómetros del mar, el sonido del agua sigue en mi cabeza. A veces cuando cierro los ojos, oigo las olas romper muy despacio, como si respiraran dentro de mí.
Hay noches en las que sueño con el océano completamente inmóvil, sin viento, sin olas, un espejo perfecto. Y en ese silencio, algo bajo la superficie parece esperar, no para atacarme, solo para arrastrarme de vuelta. No sé si los informes eran reales. No sé si el año 2041 es una predicción, una advertencia o un simple nombre de carpeta. Pero sí sé que algo cambió en mí desde que los leí. El mar ya no es azul, ni en mis sueños ni en mi memoria. Es un color enfermo, espeso, como si se hubiera rendido. He intentado destruir mi portátil. Lo tiré al contenedor. A los pocos días encontré en mi buzón una memoria USB, sin etiqueta. Dentro, un solo archivo, azulmuerto.txt. El mismo. No lo abrí, pero su tamaño, 2041 kilobytes exactos, me hizo comprender que ya no importaba. No se trata de dónde estén los datos. Se trata de lo que hacen contigo una vez los lees. Ahora lo entiendo. El océano no necesita matarnos. Solo necesita que lo miremos demasiado tiempo. Que entendamos su enfermedad hasta sentirla como propia. Y entonces nos absorbe. Dicen que la depresión es un desequilibrio químico. Yo creo que es algo más. Una resonancia. Una sincronización con algo más grande, más viejo, más cansado. Si estás escuchando esto, si te tienta buscar esos informes, no lo hagas. No intentes comprobarlo. No busques el color del mar en los mapas satelitales. No compares los tonos, porque lo notarás. Un matiz apenas perceptible, una palidez que antes no estaba, y cuando la veas ya no podrás dejar de verla. Esa es la trampa. No son los datos los que contaminan. Somos nosotros, al absorberlos, quienes llevamos dentro la infección del océano. El mar no muere, solo nos arrastra a morir con él. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.